Y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Puede sentarse. Tremendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en medio nuestro, lo que Dios hace sobre su pueblo. Algo importante es el tema de esto: hazlo como Dios te dijo que lo hagas. Hazlo como Dios te dijo que lo hicieses. Directamente, algo especial y algo maravilloso es que es necesario hacer lo que Dios dijo y como Él dijo que lo hiciéramos. Aleluya. ¿Cuántas cosas nos pasan a nuestro alrededor? Porque hacemos todo lo contrario. Hacemos todo y no lo hacemos como Dios dijo que lo hiciéramos. Al ver este versículo, si podemos ir más atrás, usted puede, o después estudia más atrás, vimos que había un sacerdote que ministraba en la presencia de Dios, pero que se había apartado de Dios. Un sacerdote que tenía 2 hijos, el cual era omnifines, pero se habían apartado de Dios. Estos hombres eran perversos, eran malvados, habían hecho fuego extraño y traían eso a la casa de Dios, y a Dios no le agradó. Por eso es que pasó todo eso. Si vemos la historia, esta historia nos cuenta porque un hombre de Dios puede hacer tanto daño en una congregación si se aparta de Dios. Porque el hombre de Dios tiene que guardarse para Dios, siempre tiene que cuidar sus pasos, siempre tiene que cuidar lo que hace, porque es necesario de hacer la voluntad que Dios nos ha dicho que hagamos. Hoy el tema es: hazlo como Dios dijo que lo hiciera. Puede venir otro hombre, puede venir quien sea a decirte que lo haga de otra manera, pero si se sale de la palabra que Dios te ha dado, de la promesa que Dios ha dicho, no lo haga, sino hazlo lo que Dios ha dicho. Si no, pasará lo que pasó en este entonces. Aleluya. Podemos ver en esta historia, ya al final de esto, en este punto, donde dice: y llamó al niño y acabó, diciendo: traspasada es la gloria de Dios. El pueblo estaba pereciendo. El pueblo fracasó en este entonces. Dijeron: llamemos, vamos y traigamos el arca a la guerra. Vamos, traigamos el arca del pacto. Y vinieron estos 2 malvados, estos 2 que andaban mal delante de Dios. Se creían hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Ellos pensaron poder hacer. Somos los hijos del sacerdote, y como somos hijos del sacerdote, vamos a hacer esto. Y cuando llegan, hermanos míos, el Señor los entrega a un gran orfandad donde murieron todos, y estos 2 varones murieron. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron los anuncios, vienen las ofrendas, y cuando vienen y le dicen: murieron tus hijos. Aleluya. Y cuando Elí oyó que habían muerto sus hijos, no fue esto que le dio el mayor problema, la mayor dificultad para su vida, sino que le dijeron: el arca de Jehová ha sido tomada. El arca de Jehová fue tomada. Algo especial. Y viene esta palabra y dice la Biblia que dio a luz esta mujer y llamó al niño y acabó diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y la muerte de su suegro, de su marido. ¿Qué dice más adelante? Elí cayó de nuca y se desnucó. Era el sacerdote de Dios. Hoy hay hombres y mujeres de Dios que inician caminando bien, que inician caminando y predicando esta poderosa palabra, pero al no ver el resultado factible, al ver que la prueba les alcanzó, al ver la dificultad, tratan la manera de hacer lo que ellos quieren. Vengo a decirte ahora: no hagas lo que tú quieres, haz lo que Dios ha dicho. Vengo y te repito una vez más: no hagas lo que tú deseas o lo que alguien más te dijo, hazlo como Dios te dijo que lo haga, porque aún verá la gloria de Dios y a su nombre. Gloria, aleluya. Algo especial también pasó. Lo duro de hombres de Dios, mujeres de Dios, que iniciaron caminando bien, inician en un buen sendero,
Pero viene ese de repente, se apartan de Dios, se apartan por cualquier otra cosa o otras maneras, se apartan del yo vivo. Hoy vengo a decirte, no importa lo que estés pasando, no importa la dificultad, no te apartes de Dios, no te muevas de Dios, mantente firme, porque la gloria de Dios está en tu vida. Algo especial que para que la gloria de Dios y la presencia de Dios se retire de un pueblo es que el sacerdote caiga en eso que se llama pecado. Hoy en día, hoy la iglesia se llena de liberalismo y empieza a caer el fuego extraño. Dicen que está Dios y no es Dios. Aleluya. Por eso de hombre de Dios, Aleluya. lo más fácil Alabado sea Dios. es ir a otro hombre y no a Dios. Porque Dios les manda al predicador o le va a decir en el sueño, no te apartes de Dios. Hazlo como Dios ha dicho. Y este es lo más hermoso, hermanos míos, el peligro de andar con ese comezón de oír, el peligro, hermanos míos, de no querer obedecer a Dios. Un hombre de Dios, pero dejó de escuchar a Dios. Hoy vengo a decirte, no te dejes que otro te hable, deja y escucha de Dios, porque hay alguien que te va a decir, así dice Dios, este es lo que Dios quiere, haz lo que quieras, vive como quieras. Ese no es el Dios de los cielos. Siempre te va a decir, ando buscando un pueblo, ando buscando a alguien que se humille, que obedezca, andar en mi presencia, que le anhele estar en mi presencia, porque mi gloria y mi presencia morar con ustedes, va a estar con ustedes, pero es necesario que el pueblo se guarde. Esto es lo que me encanta de esto, que cuando el pueblo de Dios anhela de Dios, busca de Dios, sucede cosas. Ahí donde cae la presencia de Dios, y donde hay presencia de Dios, allá hay liberaciones, allá hay milagros. Y esto es lo más hermoso, que cuando la presencia de Dios cae, hay soluciones para tu vida. Elí, un hombre de Dios, sacerdote de Dios, primero no quiso estorbar a sus hijos. Imagínense, si no quieres estorbar a tus hijos, Aleluya. ¿cómo va a estorbar al pueblo? Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces la gloria de Dios Aleluya. estaba con Elí. La gloria de Dios seguía ahí. Pero estos hombres hacían fuegos extraños. Claro, aleluya. Usted ve hoy en día cuántos haciendo fuegos extraños, Alabado sea Dios. diciendo que Dios, ¿y dónde está Dios? Cuando viene Dios y les manda un predicador y le dice, pueblo, tengo misericordia contigo, necesito que te apartes del mal, necesito que no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque así como vas a perecer. El hombre de Dios recibe la palabra, pero yéndose el predicador dice, no, hoy me traigo otro, hoy me traigo otra que me venga a predicar que no hay juicio para mi casa, que no hay juicio para mi familia, que no hay juicio para mi vida. Esto te puedo decir, que lo más hermoso es que cuando el hombre de Dios se aparta de Dios, el hombre es miserable, pero qué lindo es que cuando el hombre se humilla a Dios, recibe de Dios, la gloria de Dios permanece, la gloria de Dios permanece. Aleluya. Aleluya. Porque es fácil que te venga a decir cualquier loco, a decir, mira, te engañaron, esto es Dios, pero la seguridad debe estar en ti. La seguridad debe estar en nosotros. Y eso me llena de gozo. La misericordia siempre queda con estos pueblos malvados, hermanos míos, porque Dios es Dios de misericordia. Hay gente haciendo lo malo, gente pecando. La misericordia de Dios existe, está con ellos, pero la gloria de Dios ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no puede habitar en un pueblo que esté el pecado, aún sus líderes apartándose de Dios. Es necesario líderes, predicadores de esta casa, es necesario que se mantengan bajo el fuego y bajo la gloria de Dios, que es lo que Dios anda buscando. Dios anda dando gente que de verdad le adoren a Él y a su nombre. Aleluya.
Y algo especial es que cuando el arca del pacto es tomada, a través de este sacerdote primero descuidó. Cuando el sacerdote, hermano, a la iglesia le dice, vive como quieras, lo que quiere. Aleluya. Aleluya. La iglesia empieza a degenerarse porque el sacerdote ya está degenerado. Aleluya. Cuando una iglesia empieza a entrar en liberalismo, es porque el liberalismo entró primero a la cabeza. El primero que empezó a desviarse es el sacerdote. Y cuando el sacerdote se desvía, empieza a desviarse el pueblo. Es necesario, pueblo amado de Dios, que tiene que saber discernir los tiempos y el momento. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado. Y si alguien viene con otro evangelio, la Biblia dice, sea llamado anatema, no sea recibido, porque Dios es fiel. Lo que Dios ha dicho, si Dios dice, voy a hacer esto contigo, lo va a hacer, le guste a quien le guste o no le guste. Pero qué hermoso es. Y algo especial, donde dice en el 5, al ser traspasada la gloria de Dios. Vamos a tocar este punto y vea los filisteos, el arca en tierra, los filisteos. En el 5:1 habla allí, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Algo especial pasó en este momento. Y tomando los filisteos el arca de Dios y la metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Oiga bien lo que este Dios de estos filisteos estaba haciendo. El arca de Dios fue tomada. No había nadie que la resguardara. Esto es lo especial y esto es lo que quiero y esto es lo que Dios daba para usted. Aleluya. Que la gloria de Dios permanece porque Dios permanece. Aleluya. Si usted se desvía, la gloria de Dios es traspasada. Aleluya. Dios no va a estar contiendando mucho tiempo con el hombre, porque Él es espíritu y nosotros somos carne. Algo especial es que si nosotros no queremos, hay otros que quieren. Esto es lo que me llena de esta alegría mi corazón, es que si yo no quiero, aquí hay más de algún hermano que quiere. Que si aquel no quiere, aquí a este lado quiere. Que si a este lado no quiere, aquí hay alguien que quiere. ¿Qué significa esto? Que si usted está dudando, hay alguien que está creyendo. Y si usted está creyendo, la gloria de Dios permanece. La gloria de Dios sigue en pie, porque Dios es fiel a su nombre. Gloria. Pero vea este Dios de los filisteos. Este era el Dios de los filisteos, Dagón. Él tenía su altar, él tenía su lugar, este Dios. Y decidieron a nomás capturar el arca, ponerla a la falda de él. ¿Qué es lo que significa? No había quien la resguardara, sino que Dios se cuida solo. Aleluya. Diga, Dios es conmigo y sin mí. Sí, sin mí, aleluya. Si yo quiero, Él sigue siendo Dios siempre. Y si no quiero, lo mismo es. Aleluya. Porque Dios es Dios. Y entonces no había quien nos resguardara en el ámbito natural, pero el ámbito espiritual es Dios. Entonces viene Dagón y está allí donde siempre ustedes los que hemos andado ahí, idólatras, un día fuimos a la católica, donde sea. Y vieron ese montón de chintos. Uno de ellos era Dagón que tenían en ese pueblo. Ellos lo adoraban. Entonces vienen, como han capturado el arca del Dios de Jehová y la ponen, viene y cuando llegan y abren el siguiente día, se encuentra Dagón postrado ante el arca del Dios vivo. Vinieron y lo recogieron, nadie lo había puesto. Lo agarraron y lo pusieron en su mismo lugar. Vuelven al segundo día, al siguiente, y vienen y haya postrado
a Dagón delante del arca de Jehová, ahora ya no solo postrado, sino que sin las dos manos y sin los dos pies. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Postrado. ¿Esto qué significa? Que Dios no anda buscando a gente que se aparte de Él para que Él haga la obra. No anda buscando que busquen fuegos extraños ni que sean idólatras, sino que sirvan al único Dios vivo, el Dios que te da la vida, el Dios que te da la fuerza, el Dios que te da la fortaleza. A su nombre. Gloria. Este es el Dios de Israel, este es el Dios nuestro. Es el mismo Dios. Desde el principio de la humanidad se ha apartado de Dios por su propio razonamiento, por su propio conocimiento, por hacer lo que ellos dicen y no lo que Dios dice. Mira, hermano, haz lo que Dios dice, hombre. Haz lo que Dios dice. Dígale al otro, hazlo a tu, no lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Él. Y estamos viendo esta historia como el arca de Dios fue tomada. ¿Cuántas veces Dios ha venido a hablar a la iglesia de hoy día? Cuando la iglesia se va degenerando es porque el hombre de Dios se ha apartado de Dios. Aleluya. Y esto es lo que debemos de cuidar. Claro, amén. Que si un hermanito te descuida, no te descuides tú. Aleluya. Que si a un pastor se descuida, no te descuides tú. Porque cuántos pastores hoy en día le dicen al pueblo, ¿está bien? Estando mal. Aleluya. Cuando alguien te diga a ti, y si tú sabes que andas mal, que estás bien, dile, ya te apartaste tú del camino. Ya te apartaste tú del verdadero camino. O lo trata con respeto. Pastor, se está apartando del camino. Pastor, se le están zafando las tuercas. Pastor, usted está agarrando otro rumbo. La Biblia dice que no necesitamos fuegos extraños para que la gloria de Dios permanezca. Es necesario que el pueblo se humille a Dios, adore a Dios, glorifique a Dios. Y ahí es donde cae la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios habita de aquellos que se humillan. ¿Cuántos pueblos con fuegos extraños viviendo la misericordia de Dios? Amén. Eso es lo que Dios me daba para hoy. Aleluya. ¿Cuántos pueblos diciendo que Dios y viviendo solo la misericordia por no tener presencia de Dios? Aleluya. Diciéndole al pueblo, haz lo que quieres, vive como quieres, que está bien. Y si usted viera esa historia, es tremenda. Traspasada es la gloria de Dios. No permitas que aquello que Dios te habló, no permitas que aquello que Dios ya te dio, que venga alguien a derribar, que venga alguien a desviarte de lo que Dios te ha dicho. Mantente en el camino y mantente firme, porque aún verá la gloria de Dios, aún verá lo que Dios ha dicho en tu vida, pero es necesario mantenerte firme. Véngase a segunda de Samuel 6. Véngase a segunda de Samuel. Algo especial que Elí, a través de sus hijos, perdió la gloria de Dios. Por el descuido del pecado, por los fuegos extraños, descuidaron la gloria de Dios. Aleluya. Cuando este sacerdote muere, de tiempo en tiempo, el pueblo de Dios empieza a pedir rey. Cuando el pueblo de Dios empieza a pedir rey, Dios levanta a Samuel. ¿De dónde? De la casa de Elí. Estaba en la casa de Elí. La casa de Elí ya no era espiada, pero había un varón de Dios. Lo habían entregado al sacerdote, lo habían puesto ahí. Es por eso que no creo yo que la gente que se quiera perder se pierde porque le engañaron. No, la gente se pierde porque quiere, la gente se pierde porque no quiere obedecer a Dios. La gente que no le gusta la santidad es la gente que se pierde en este camino. Pero la gente que le gusta la santidad ama a Dios, obedece a Dios y se mantiene fiel a Dios y a su nombre. Entonces vea
Ya vamos a tocar lo de David, pero quiero tocar un poquito que atrás está. ¿Quién fue Saúl? Cuando Dios llama a Samuel, le dice que unja a Saúl. Saúl andaba buscando su animalito, a él se encontró con Samuel, la historia es grande. Pero algo especial que Saúl pudo haber traído, oiga bien, el arca de Dios nuevamente a su lugar, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Así hay muchos hombres de Dios que Dios los levanta, que Dios los llama para que traiga la presencia de Dios. Y sabe lo que hace, es traer el liberalismo, juegos extraños, porque le agrada esa cosa. Pero qué lindo es que siempre hayan hombres de Dios que amen a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Qué pasó con Saúl? Se metió en otros problemas, anduvo en otras cosas y no le importó traer el arca del pacto de Jehová a casa. Pero hubo un hombre de Dios que fue ungido después de este. ¿Por qué tuvo que esperar hasta el otro? ¿Por qué llegó hasta David? Porque David estaba interesado en servir a Dios. Saúl fue tomado también, fue ungido por Samuel, pero no tomó en serio las cosas. Vengo a decirte, tómate en serio, porque a ti Dios te va a usar, a ti Dios te va a levantar. Vengo a decirte que lo que Dios ha dicho lo va a hacer en tu vida. Vengo a decirte que ahora que ya Dios está a punto de hacer algo glorioso en tu vida. Mantente firme. Aún vendrá la última tormenta, pero no caerá en esta tormenta. Mantente firme, porque hay victoria para tu casa, hay victoria para tu familia. Y a su nombre. David, hombre de Dios, decidió traer el arca del pacto a casa. Y quiero que lo leamos. 6:1. Dejando a Saúl a un lado, dejando todo lo que hizo, no pudo, no obedeció, se inclinó por otras cosas, se inclinó por lo que veía. ¿Cuántas cosas le agradaron a Saúl? Hoy no son animales, hoy no son cabros que van a entrar por ahí, no son bestias las que van a entrar por ahí porque no caben los bueyes, pero sabe que el pueblo llega todo arruinado y le dice: quédate así, lo importante es lo que tú me traes, vive como quieres, anda como quieres. Que así se dio profeta falso levantándose en medio de la congregación diciéndole al pueblo que está bien estando el pueblo mal. Pero esto es lo importante, que tiene que haber un hombre de Dios que le crea a Dios para poder introducir a un pueblo. Primero Dios empieza a sanarlo, primero Dios lo empieza a libertar. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos nosotros? Unos venimos enfermos, unos venimos con nuestro propio pesito contento, pero cuánta dificultad, cuántos problemas hemos traído. Hemos sido sanados, hemos sido libertados para ver la gloria de Dios. Y ahora te pregunto, ¿de dónde Dios te ha sacado? Para vergüenza tuya no, para honra y gloria de Dios vivo. Porque si Dios te ha sacado, ya puedes mirar de dónde te ha sacado, es porque puedes mirar lo grande que va a ser Dios contigo. Porque cosas mayores que estas son las que vienen para tu casa y para tu familia, para tu vida, en tu ministerio. Aquí hay gente que Dios está levantando, pero le dice Dios: levántate y restablece, porque vienen cosas aún mayores que esta. Algo maravilloso me llena Dios. Y le decía a Edgar: ¿por qué será que cuando nos movimos de un lugar a otro, Dios nos dijo: úngete al pueblo, unge los utensilios, unge todo y entra, porque allá te voy a bendecir? Y me dice Edgar: ¿y cómo nos bendijo Dios? ¿Por qué cuántas cosas hoy? ¿Por qué cuántas cosas están pasando a nuestro alrededor y no llega el milagro, no llega la bendición? Porque has
dejado minar tu casa, has dejado ensuciar tu casa, has dejado hacer lo que quieran, es lo que Dios te ha dado. Dios te dio la bendición, Dios te dio para que lo cuide, Dios te ha dado para que puedas gobernar en ello. Pero aún con tus cosas, oye bien lo que está pasando, que aún con tus cosas, aún con la bendición que Dios te ha dado, te ha dejado gobernar. Como esta gente se dejó gobernar, ahora te digo, restaura y fortalécele, porque cosas mejores son las que vienen. Aleluya. Lo de Saúl pasa, ahora viene lo que David hizo. Y dice, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala a Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca del Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Si nos vamos adelante al 7, y dice, para ir avanzando, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y los hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Quién era este hombre Usa? Era alguien que Dios había escogido a través de David para que fueran y llevaran el arca, fueran en el carro. Pero algo pasó, la carreta, me imagino que el carro nuevo que llevaban, empezó a topetear en piedras, así dice la Biblia, si usted lea todo, y empezó a topar, vino a un temor a ellos. Se va a caer esto se puede caer. Vengo a decirte que la gloria de Dios no se va a caer porque tú tengas temor. Vengo a decirte que esto no se va a terminar porque tú no quieras. Vengo a decirte que la gloria de Dios permanece donde hay hombres de Dios buscando el rostro del Señor, donde hay hombres de Dios buscando la gloria de Dios. Es la gloria de Dios quien mató a este hombre, tocó por su temeridad. Alabado sea Dios. No tenía que tocar el arca de Dios. Metió la mano porque se podía caer. Es que a veces metemos la mano donde no debemos. Alabado sea Dios. Y cuando hacemos lo que no debemos, viene la dificultad. Decirle gracias a Dios porque tú no te has muerto. Dile a tu hermano hoy, mira vos, da gracias a Dios que no te has muerto. No nos hemos muerto. Gracias a Dios, bendito Dios. Qué importante es cuidarse para Dios, servirle a Dios y ser un hombre o mujer de Dios. Aleluya. Las pruebas, dificultades y ofertas van a estar a la vuelta de la esquina. Va a estar todo. Pero es lo hermoso. No te descuides lo que Dios ha dicho. No descuides lo que Dios te ha dado. Aleluya. Cuando David llega al reino, quería hacer lo mejor. Y David quería traer. Llegó a su corazón, wow. ¿Cómo es esto? Que el arca de Jehová va a estar allá. Y nosotros vamos a estar aquí. Hoy la gloria de Dios anda con quienes en verdad andan con Dios. Aleluya. La presencia de Dios, le dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo, si mi presencia no va contigo, no me saques de este lugar, no lo lleves para otro lugar. Algo especial que Dios le encanta es cuando le dice Dios, yo quiero hacer lo mejor para ti, yo quiero servirte a ti, le dijo la promesa y le dio la esperanza y respuesta. Le dijo, no solo mi presencia irá contigo, sino mi gloria y mi presencia. ¿Qué es lo que le quiso decir, iglesia? Que la gloria de Dios y la presencia de Dios está en el hombre que busca y obedece a Dios y a su nombre. Aleluya, gloria. Algo especial y más maravilloso es que David, mire, a través de eso, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir
a mí el arca de Jehová. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Oiga bien lo que hizo David. ¿Por qué David hizo esto si ya venía con todo? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Cuando la presencia de Dios viene al pueblo, el pueblo es bendecido. Claro que sí. Pero hay un momento de traspaso. Hay un momento de que tal vez estás preocupado, tal vez has estado triste, tal vez te tocó la lucha, o tal vez Dios te habló que iba a empezar por tu casa. Este es lo hermoso de Dios, que cuando Dios declara juicio, siempre es necesario que se cumpla primero en su casa, que pase primero por sus hijos y luego lo demás. Aleluya. Pero ¿por qué nosotros nos asustamos cuando estamos en la casa? Primero tenemos que ser probados nosotros. Aleluya. Esto es lo que a muchos no les gusta, el ser probado. Y les gusta ser aprobado ante Dios y probado por los hombres. Aleluya. Aleluya. Mucha gente le gusta que le digan que está bien y saben en sus corazones que están mal. Por esto ha venido este momento, el tiempo que usted está viendo, la iglesia se ha apartado de Dios. La iglesia se ha apartado de Dios y diciendo que es de Dios. Pues si los rótulos dicen que son de Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos rótulos que dice iglesia de Dios tal? Iglesia de Dios. Iglesia tal. Y tal de Dios, de Dios, de Dios. Y cuando usted ve el pueblo, el rótulo está muy lindo, el nombre está muy bello. Y el pueblo, ¿qué pasó? ¿En qué se equivocó? Dios con esto en nada, sino que los hombres de Dios nos equivocamos. Los hombres de Dios nos rebelamos contra el Dios vivo. Los hombres de Dios hacemos lo que a nosotros mejor nos parece para que nos vean bien. Pero hombres de Dios que en verdad aman a Dios, no andan buscando el querer de un pueblo, sino enamorarse cada día de Dios, el Dios de los cielos. Este Dios es el que respalda a esos hombres de Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que Dios da en este momento es una tregua a través de David. Era fácil llevarla, ¿verdad? No necesitabas 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Este es lo hermoso, este es lo precioso de Dios. Que la gloria de Dios repose en tu vida. Que la gloria de Dios haga algo en tu vida. Que tú seas la casa de Dios. No solo la iglesia o digamos las 4 paredes. Porque hoy decimos es como nosotros hablamos y hablamos mal. Es el idioma que tenemos. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, hermanos. Y la iglesia somos nosotros. El Dios de los cielos no directamente habita bajo estas 4 paredes directamente, sino en tu corazón, en tu vida. El Dios de los cielos, la gloria de Dios reposa en nuestros cuerpos. Pero para que repose en nuestros cuerpos, el hombre de Dios tiene que apartarse de lo malo. El hombre de Dios tiene que andar bien delante de él. El hombre de Dios tiene que cuidarse para el Dios vivo. Es lo que Dios anda buscando, a hombres y mujeres que en verdad estén dispuestos a pagar este precio a su nombre. Gloria. La gloria de Dios. Muchos en estos puntos se quedan y les gusta, pero ven y no quieren entender por qué vino este mal. Saben que hubo pecado, saben que el sacerdote se apartó, saben que dejó hacer lo que los hijos querían, pero se hacen oídos sordos. Saben que tarde o temprano va a venir Dios
y les va a dar un toquecito. Saben que tarde o temprano Dios los va a cortar, pero la misericordia de Dios está ahí. Y cuando viene un predicador hacia ellos, a quien viene a decirle, es alerta del cielo que le está diciendo: la misericordia se está cortando, la misericordia se está cortando, pero te estoy hablando para que puedas refrenar tu camino y puedas enderezar tus pasos. Hay gente aquí que Dios nos está diciendo: es necesario de mantenerlos en el camino, es necesario de mantenerlos en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios produce, dígalo, cambio. La gloria de Dios produce cambio, pero si la gloria de Dios no anda en usted, no hay cambio. Aleluya. No diga eso, dígame por favor. Aleluya. Pero para que la gloria de Dios, si la gloria de Dios anda en usted, es porque hay cambios. Amén, eso no. Miren el 12 rapidito para ir avanzando. Esto va rápido. Quiero terminar rápido este día. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Oiga bien lo que hizo David. Primero dijo: ya me mató el primero, mejor se la voy a llevar a otro. ¿Sabe por qué? Eran temerosos a Dios. Amén, claro que sí. ¿Sí o no? Amén. David va con todo y ahí van listos. Pero donde ya pasa algo, había un temor a Dios. Cuando el hombre de Dios, hermano, le teme a Dios, no anda haciendo cosas extrañas. Aleluya. No necesitamos hacer cosas extrañas en medio de aquí, hermano. No necesitamos nada extraño para que la gloria de Dios se presente hacia nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Un buen ayuno, buena oración, buenas palabras, buena alabanza. Aleluya. Aleluya. Buen ayuno, hermano. En el ayuno, la persona tiene que convertirse. Para que el ayuno te sea aprobado a ti, es que tú te tienes que convertirte en ese ayuno. El peligro es que ayunes y no te quieras convertir. Y a su nombre. Se puso bueno. Hermano, pero es que yo paso ayunando y no sucede nada porque no le entregas nada a Dios. Aleluya. Pero si tú le entregas todo a Dios, Dios va a hacer el cambio en tu vida. Rompe cadenas. Aleluya. Entonces el ayuno y la oración es lo que va a determinar quién vas a ser en días mejores. Pero si no ayunas, no oras, entonces ¿cómo la gloria de Dios va a estar en ti? De repente andas afuera, Aleluya. de repente ya no cantas, de repente pasa todo y ni puedes aplaudir porque la gloria de Dios no está en ti. Aleluya. Porque te has separado de Dios estando dentro de la iglesia. Claro, alabado sea Dios. La iglesia de las cuatro paredes, tengo ese tema, que se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque en las cuatro paredes proclaman a Dios, pero también ahí mismo hacen juegos extraños. Aleluya. ¿Puede entenderlo? Amén. La iglesia de las cuatro paredes que se engaña a sí mismo. Es por eso que usted tiene que cuidar para quién lo hace. Aleluya. Entonces, lo que usted recibe, de quién lo está recibiendo y cómo quiere que llegue a su vida. Lo que esté esperando, cómo va a llegar a tu vida haciendo juegos extraños. No, hermano, sino guardándote, cuidándote para Dios. Aleluya. Y el ayuno es el que quebranta los corazones. Si ayunaste, si oraste y el pecado no desapareció en ti, es porque no lo entregaste a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Y cómo es eso, pues, hermano? Lo primero que tienes que hacer antes de presentarte un ayuno es arrepentirte allí. Señor, si he pecado, perdóname. Límpiame, purifícame, santifícame. Amén. Señor, me da hambre, voy a ir a comer. No, papá, porque dijiste que vas a ayunar. Señor, mira, te he entregado mi ayuno. ¿Lo voy a entregar a qué hora? Ya después de las 3 en adelante, arriba, hasta las 6. Aleluya. Aleluya. Hay una persona que me dice: pastor, yo ya oré y ayuné. Pero si esto está temprano y tú andas tomando café. Yo ya entregué. A mí me dijeron que está bien a las 12, a la 1. No. Te han enseñado mal. Es por eso que andas así como andas. Nunca prosperas espiritualmente. Porque andas engañado a ti mismo. ¿Cómo te va a resultar un ayuno en 3 horas? Se puso bueno.
Aleluya. Pero pastor, ¿por qué será que me da hambre cuando hay uno? ¿Y pues, si no da? La carne te va a pedir, hermano. La carne te va a pedir, hermana. Esa carne sucia y malvada te va a pedir. Pero es necesario que tú le digas, ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, yo quiero hacerlo, fortaléceme, Dios te va a fortalecer. El peligro es que de aquí hay un vengo con la gloria de Dios y trae pura pólvora de mortero. Aleluya. ¿Qué es lo que significa cristiano? Con pólvora de mortero o con pólvora de chifladores. Vienen, encienden un ratito y se acaba el gas. Cuando ya no hay pólvora, el cristiano anda caído. Eso es el peligro de no guardarse para Dios. Pero cuando en verdad tenemos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el cristiano, pase lo que pase, debe de seguir adorando y glorificando al Dios vivo, al Dios que le ha dado la vida, al Dios de los cielos, el Dios que no necesita fuego extraño en los altares. Dios anda buscando a hombres y mujeres que se humillen en los altares, que se guarden para Dios, que se cuiden para Dios. Aleluya. Aleluya. El 14, y David, oiga bien el 13 y el 14, y cuando los que llevaban el arca del Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Oiga bien, empezaron los sacrificios. Empezó David a agradar a Dios. Empezó David a cuidarse. El 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino fino. Oiga bien, estaba su traje, hermanos míos. Ellos usaban normal como usted anda vestido tal vez hoy. La vestimenta era diferente, pero encima se ponían el traje de rey, que era un éfod de lino fino, un buen traje, lo tenían encima. No es que cuando David se despojó de él se quedó desnudo, como muchos mentirosos dicen. Siempre andaba su ropita, pero algo especial para un rey no podía quitárselo en cualquier lugar, y lo que él hizo no le agradó al pueblo. Que vengo a decir que la danza de Dios, la verdadera danza de Dios, no es aquella que se ensaya, no es aquella que dice voy a brincar así lo quiero hacer. No, David le vino la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios, David se despojó de él, se quitó del rey, dijo voy a adorar al verdadero rey, al verdadero Dios de Israel, y a su nombre, y empezó a danzar y empezó a alabar, y hubo fiesta, hubo gozo, porque hubo hombre de Dios, un rey se había humillado a Dios. Aleluya. Y así David, toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas, porque se había gozo. Había alegría, hermanos. No es que no vamos a hacer fiesta, no es que no nos vamos a gozar, hermanos. Los cristianos, hermanos, debemos disfrutar, debemos de gozarnos, pero no necesitamos fuegos extraños, no necesitamos cosas vanas, necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios se adquiere en ayuno, oración. El poder de Dios se adquiere de rodillas. El poder de Dios viene al ser humano cuando aquel ser humano se humilla a Dios y dice Dios, ante ti humillo, porque quiero que tú crezcas en mí, y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. No crean que no menospreciaron a David también. Aleluya. Pero David no andaba haciendo cualquier cosa. David andaba en la presencia de Dios. David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se... ¿Por qué, hermano? Porque David danzaba. Veían que su rey, el rey, que si tú querías ir a la casa del rey, querías ir a hacer algo, él, si no te lo había permitido, tú tenías que morir.
Pero el rey había salido de su tabernáculo, salió de su aposento, fue y dijo: vamos, ir a traer el arca de Dios. Es que un rey sin la presencia de Dios no es rey, porque el rey de los cielos es más grande que todo rey terrenal. El Dios de los cielos es más grande que todo hombre natural. El hombre de Dios en verdad tiene que reconocer y tiene que enmendar su camino. Si ha fallado, tiene que volver a Dios. Pero muchos hombres de Dios, por el que dirán, no vuelven. Aleluya. Por el que dirán, no vuelven, o se me va a ir el pueblo. Alabado sea Dios. Porque muchos en eso se agarran. Este hombre no le importó, se despojó. Este hombre empezó a danzar, no le dijo: mira, cipota, venite mañana, ensayate para que dancé. No. Esos juegos extraños no van en esto. El pueblo de Dios, cuando la alabanza empieza, si empieza a sentir la presencia de Dios, ahí donde está, uno tiene que ser un danzarín, ni estrella de eso, ni título en eso. Usted tiene que saber que para adquirir la presencia de Dios, tiene que ir bien delante de Él, y que al sentir la presencia de Dios, usted empiece a adorar, empiece a glorificar, y la presencia de Dios va a caer en tu vida. No hagas fuegos extraños, no busques fuegos extraños, invoca al Dios vivo, porque este Dios vivo quiere bendecir tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es fácil decir algo ensayado, hasta se ve, pero David no le quedó tiempo de ensayar. David andaba en la presencia de Dios. Alabado sea Dios. A usted no le va a quedar tiempo de andar queriendo hacer esto. Salió espontáneamente, así lo hizo Dios. Así una vez dijo la hermana nueva, hermana Dorca, que está aquí con nosotros: yo nunca decía que me iba a acostar, yo nunca me iba a caer. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué amanecí acostada? Porque estaba acostada y llorando. Y había dicho otra cosa: que yo nunca voy a llorar. ¿Cómo que nunca voy a llorar? En la presencia de Dios, los mejores hombres, las mejores mujeres que pueden ser fuertes, ahí Dios las ubica y le pone la presencia, porque la presencia de Dios habita en aquellos que de verdad le buscan, habita en aquellos que de verdad desean de su presencia, de su nombre. Dijo dos cosas: no me van a votar, ni me voy a poner a llorar. Aleluya. Aleluya. Creo que quizás lo dijo al entrar y no se dio cuenta que cayó allá y después lo volvió a orar a Dios. Este Dios es bueno. Este es el Dios, el mismo Dios de Israel. Oigan bien, el mismo Dios de los mismos principios. El mismo Dios servimos nosotros. El que le dijo a Dios: te voy a dar algo y vas a escoger tú. Escoge la bendición y la maldición, pero escógela tú. Y en la bendición le dio los decretos, lo que habla de eso, y hasta Deuteronomio. Le habló todo. Y le dijo: esto y esto vas a hacer. Si esto haces esto, y viene la bendición. Vienen ellos, agarran la bendición y se tiran en el camino de la maldición. Muchos avanzan, pero viene un día donde Dios dice: es tiempo de cortar. Esta misericordia que tengo con esto es tan grande, pero estos la rebalsaron. Esto es lo que pasa cuando el pueblo empieza a llorar y empieza a gemir, cuando se han apartado del Dios vivo. Vengo y te repito: no te apartes del Dios vivo. Puede venir lo que venga, sigue adorando al Cristo vivo. Este Cristo no necesita fuego extraño. David no necesitó hacer fuegos extraños para que la gloria de Dios cayera sobre él. Llevaba el arca del pacto, pero la gloria de Dios sobre su vida. Empezó a danzar, empezó a alabar y danzaba. El pueblo se glorificó porque veían a su rey. Había salido de allá, ese lugar donde estaban ellos, que no salían casi, pero vino y adoró y glorificó a Dios. Eso al pueblo le encantó. Aleluya. Me imagino que se puso con un corazón sencillo, un corazón dispuesto a adorar a Dios. Un corazón dispuesto a adorar a Dios, hermanos. No te preocupes de dónde viene. No te preocupes qué es lo que estás pasando. Un corazón dispuesto a adorar a Dios es lo que tú necesitas. Tú
necesitas un corazón dispuesto. Ah, hermano, mi corazón estaba entre veremos. Hoy dile, Dios necesita un corazón dispuesto, que esté dispuesto a adorar a Dios, y Dios va a poner el deseo en ti, pero necesita el cambio, y a través de estar dispuesto va a venir el cambio a tu vida. La presencia de Dios produce cambio. Cuando el hombre de Dios empieza a cambiar, el pueblo empieza a cambiar, la gente empieza a ser diferente, la gente ama a Dios, respeta a Dios y respeta a los hombres de Dios. Pero los hombres de Dios a veces se apartan porque ellos quieren. Aleluya. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba, danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Mire lo que David estaba haciendo. La esposa, al ver al rey danzando, lo miró con desprecio. ¿Cuántas mujeres que están hoy pueden mirar con desprecio a su esposo porque están en la presencia de Dios? Alabado sea Dios. Si lo que tiene que hacer es alegrarse porque Dios está tomando en serio a su esposo, Aleluya. o viceversa, porque eso es lo que tiene que haber, una alegría. El 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Se fue sin nada, se fueron bendecidos, con comida, bendecidos, hermanos míos. Miren, no había fuego extraño, no habían cosas que invadieran la presencia de Dios. No, Dios invade a su pueblo cuando el pueblo temprano le busca, cuando su pueblo le obedece. Lo único que necesita Dios es que tú le obedezcas. Alabado sea Dios. Y volvió luego, dice, oiga bien el 20, venga conmigo rápido, ya vamos terminando, 3 versículos y terminamos 4 allí. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro cualquiera. Hoy esta mujer estaba enojada. Había alguien que estaba enojado, como muchos pueden estar enojados contigo, porque Dios te está usando. A veces el hombre de Dios, cuando te va usando a ti, el hombre, oiga bien, el hombre, el sacerdote, se ha apartado de la verdad, no puede ver con buen aprecio a aquellos que Dios está levantando. Aleluya. ¿Por qué? Porque si él no quiere exhortar, va a levantar Dios a la hermanita, y la hermanita va a empezar a exhortar, va a empezar Dios a usar al hermanito, va a empezar Dios a usar al otro, y el hombre de Dios dice, ¿cómo es que este va a predicar mejor que mí? Va a predicar mejor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El hombre de Dios, cuando se aparta de Dios, Dios levanta a otro. Esto es lo importante en esta casa. No descuides lo que Dios te ha dado, cuídate lo que Dios te ha dado. Lo que ha dicho Dios contigo es lo que va a hacer, pero si no lo cuidas, no te preocupes, también viene otro, viene otra que tome ese lugar. Que nadie tome tu lugar, pero no permita que alguien lo tome. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene para todo, pero necesita que te cuides tú también. Aleluya. Y esto es lo que pasó. Aquí David podía echarse, bueno, si también Saúl, si era el tata de esto, se perdió, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Pero algo especial que David tenía es que tenía a Dios. Los hombres de Dios que tienen a Dios buscan de Dios.
Hoy en día, ¿cuántos hombres cuando vienen estas críticas, cuando viene todo esto, empiezan a querer llorar? Es Aleluya. que miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a consultar al pueblo y tal vez el pueblo ya está más desordenado que ellos. Ahí es donde viene esto, fuegos extraños. Fuegos extraños a Dios no le agrada. Si nos vamos con los viejos profetas, con los profetas mayores, los menores, con todos los profetas, cada profeta que se levantó y se desvió fue muerto por haber hablado de Dios. Y cuando este profeta, el viejo profeta, se levantó también, el viejo mentiroso, el profeta mentiroso, el amador de sí mismo, empezó a profetizarle, está bien al pueblo, estando mal, diciéndole al pueblo que venían fiestas, diciéndole al pueblo que venían victoria cuando habían juicio. Algo importante es que el pueblo de Dios tiene que irse a la palabra y tiene que entender que los tiempos son estos, y en estos tiempos Dios nos tiene, pero no nos da el derecho de nosotros apartarnos de este camino. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Oiga bien, cuán honrado ha quedado este rey. Cómo has quedado delante de ellos. Eso te agradó, eso te gustó. ¿Y qué le contesta? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Le dijo. Mire, no se lo había dicho, hermano. Fue duro, hermano. Entonces aquel que se levante contra ti y aquel que ya se apartó de Dios, dile: es que tú no quisiste nada. ¿Qué culpa tengo yo? No me culpes a mí si tú no te quisiste cuidar. Es por eso que Dios me ha elegido. Lo que Dios me ha dado es porque tú lo descuidaste. Vengo a decirte: no descuides lo que Dios te ha dado. Vengo y te repito: no descuides lo que Dios ha dado a tu vida. Porque muchos se levantan y se enojan. ¿Por qué a mí? Y porque a mí no. Porque descuida lo que Dios te ha dado. Aleluya. David fue claro. Como que dice: hey, bájate de allí, cálmate. Yo no tuve culpa que tu padre no se haya cuidado. Yo no tuve culpa que tú no te cuides. Pero hoy, ¿cuántos hombres de Dios, hermanos, tienen temor de decirle a estos sacerdotes: yo no tengo culpa que Dios me esté diciendo que tú estás mal, pero tú no quieres obedecer? ¿Saben lo que hacen cuando el hombre de Dios se atemoriza? Vienen los sacerdotes y los apartan, hermanos, te apartan a un lado y dicen: este me estorba, este me está estorbando. Aquí no se habla en contra del pecado, aquí no se habla en contra de eso, aquí no se anda juzgando a nadie. Toman la sana doctrina, toman la sana palabra, la verdad, la quieren compartir diferente. ¿Saben por qué? Porque se encuentran defraudados a ellos mismos y han defraudado a Dios. Pero tarde o temprano esa medida de misericordia que les ha quedado terminará. Tarde o temprano a estos malvados se les terminará el negocio. Tarde o temprano se terminará ese negocio, porque viene un Dios de los fuegos, viene el Dios, el mismo Dios que destruyó los falsos profetas en el Antiguo Testamento, va a destruir estos falsos profetas en este Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Le digo. Directamente, imagínese que alguien le diga: mira, por usted no, es que yo tenía ese lugar, pues de que ha llegado ya no me dan a mí. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que a ti no te duelgan las nalguitas? Dígale, ¿quieres seguir sentado? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que tú quieras seguir sentado y no quieras seguir haciendo nada. ¿Qué culpa? ¿Por qué me culpas a mí? ¿Por qué? Si yo lo único que yo hago es venir a Dios, venir a adorar a Dios. Yo no vengo a quitarte tu lugar. Dile: hermano, no te equivoques. No vengo a quitarte lo que es tuyo. Vengo por lo mío. Vengo por lo que Dios ha dicho de mí. El milagro que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dado. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios va a restaurar tu vida. Que Dios va a levantar tu vida. Que lo que Dios dijo lo va a hacer. Que este momento, un momento faltará. Pero viene Dios a sacarte de donde estás. Y a su nombre. Gloria.
Porque David le respondió bien, así como se dice calidad en nuestro idioma, ¿sí o no? Porque ¿cómo le responde 21? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Oiga bien, no me quitarás el gozo, no me quitarás la alegría. Que me sigues platicando, que me sigues calumniando, sigue, ahí me estás viendo, sigue bebiendo, pero aún me haré más vil, aún seguiré diciendo la verdad, aún seguiré predicando la verdad, aún no te guste, seguiré diciendo que Cristo vive y Él vino para libertar y vino para romper las obras de Satanás, y a su nombre. Gloria. Entonces, y aún me haré más vil. Esto se puso más bueno. Agarre la palabra, hermano. Aún haré más vil. Mira, siga avanzando, siga adorando a Dios, siga alabando a Dios. Como dice el canto, ¿qué importa que te critiquen, que murmuren? Tú sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo hija de Dios. Porque una cosa es que digas sos hija de Dios, otra cosa que en verdad lo sea. Aleluya. ¿Cuántos pueblos dicen que es hijo de Dios y la misericordia que ha quedado? Presencia y la gloria de Dios ha desaparecido de ellos. ¿Por qué crees que hay ministros hoy en día con buena sabiduría, con buen conocimiento, metiendo juegos extraños a los altares? Porque se apartaron de Dios. Amén. Conocen a Dios, pero no le obedecen a Él. Amén. Dígaselo, se enojan, pero es la verdad. Aleluya. Tienen la palabra no ha cambiado, Dios no ha cambiado, nosotros somos los que cambiamos. Pero cuando viene esta palabra y nos confronta, decimos, se equivocó quien no está hablando la verdad. Aleluya. Por eso es que el pueblo debe entender y comprender que la palabra hay que escudriñarla. Aleluya. Hay que escudriñar esta palabra y entenderla. Y aún me haré más vil, porque esta vez y seré bajo tus ojos, le dijo. Oiga bien lo que le dijo David. ¿Qué importa que tú menosprecies? ¿Qué importa que otros ministerios desprecien al monte de los olivos? Aún nos haremos más vil. ¿Qué importa que nos menosprecien? Aún nos haremos más vil. Aún seguiremos a Dios. Aún serviremos a Dios. Pero fuego extraño cero. Cero juegos extraños. Cero liberalismo. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso no te preocupes porque te digan de que miren esto y esto y esto, sí, de estos somos, de estos predicadores somos, de los que Dios dijo que aquí en Maryland iba a levantar una iglesia que se guarde para Dios, que se cuide para Dios, pero que practique esta poderosa palabra, que en otro tiempo no fuimos pueblo, pero que hoy somos pueblo, el pueblo de Dios, adora a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios, se arrodilla a Dios, se humilla a Dios, porque Dios es fiel, el Dios de los cielos busca que el pueblo le sea fiel. Y aún me haré más vil, le dijo. Esta vez seré bajo ante tus ojos, le dijo. Por eso no se preocupe si alguien te vio mal. Estaré mal porque este me ve mal. Aleluya. Seré bajo porque este me mira abajo. Aleluya. Pero lo que hago, lo hago para Dios. Estoy seguro que lo estoy haciendo bien. Por eso no te preocupes que te digan que esta iglesia predica esto y esto. Guárdese, cuídese. Aleluya. Preocúpese que le digan, ya hasta el que predica, hasta los que profetizan, hasta el evangelista se está descuidando. Ahí sí. Aleluya. Ahí sí abátase, ahí aflíjase. Pero que nos critiquen porque estamos predicando esta poderosa palabra
Y queremos hacer lo mejor, así como dice la Escritura, alégrese, 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 porque un momento van a ver el desprecio que te están haciendo, un día van a ver hacia arriba y van a ver lo que Dios dijo, y van a decir, te descuidé a ti, descuidé por estar viendo lo que no tenía que ver, estaba criticando lo que no tenía que criticar, pero hay un pueblo que adora, hay un pueblo que glorifica, y es lo que hizo David. Yo no tengo la culpa. Váyase levantando y diga, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa que otros se descuiden, yo no tengo la culpa que aquella se haya descuidado, que el pueblo se haya descuidado, yo no tengo la culpa, solo